Por ejemplo, en los caminos llamados espirituales tenemos esa tendencia muy grande a seguir maestros, seguir caminos de otros. Los caminos espirituales, si bien tienen denominadores comunes, son divergentes unos de los otros. Buda no dice lo mismo que el hinduismo, y el hinduismo no dice lo mismo que los sufíes, y los sufíes no dicen lo mismo que Krishnamurti, y así con todos, ¿sí? Entonces uno tenía que preguntarse, pero ¿cómo? Si son seres con conciencias tan amplias, ¿por qué no dicen todos exactamente lo mismo? El cerebro viejo pretendería eso. Claro. En realidad ni siquiera nos lo preguntamos, porque acá habría dos actitudes. O nadie dice la verdad, están todos confundidos, entonces no es cierto que sean flores de la humanidad, o si no, nos damos cuenta que es más complejo. No se trata de un camino, ni siquiera se trata de camino, porque uno tendría que pensar, nuevamente, como pensamos que la verdad es algo estático, decimos, Buda llegó a la verdad. Entonces Buda llegó a la verdad, entonces nos traza un camino para que lo sigamos. Ahora acá hay dos cuestiones. La más radical es que la iluminación de Buda altera la realidad. En consecuencia, la realidad no es la misma después de Buda que antes de Buda. Nosotros creemos que la realidad es estática. Entonces, que se produzca un fenómeno de conciencia tan amplia en la especie humana... Alteró el inconsciente colectivo. Altera los caminos. Claro. O sea, el solo hecho de que se produzca Buda alteró todos los caminos anteriores. O sea, el camino de Buda desapareció. Uno no puede seguir las huellas de Buda, porque él mismo cambió el escenario. Claro. En segundo lugar, Buda, para contar la experiencia, tiene que apelar a aquello que los contemporáneos de Buda pudieran entender con sus metáforas, que son muy distintas a lo que somos ahora. Entonces, eso está contado, pero no en el presente activo de lo que le sucedió a Buda, sino con las formas de que los contemporáneos puedan entenderlo. Entonces nosotros ahí que estamos cometiendo dos errores. Digamos, seguimos el mismo camino, pero el camino fue trazado para otros y además el camino se borró. Lo primero que diría es que todavía no podemos saber qué es lo que nos distingue de los seres vivientes realmente, porque antes creíamos que era simplemente fabricar utensilios o tener lenguaje, creo que iremos descubriendo nuevas potencialidades. Ahora, evidentemente, en nosotros se produce la conciencia, podemos decir, de que el universo es inteligente. Es amorosamente inteligente. Formamos parte de una vastísima y amorosa inteligencia. Por ahora todavía nos apropiamos de ella y... Todavía ni siquiera nos damos cuenta que somos hermanos de diferentes razas. Exactamente, exactamente. Creo que el punto más difícil para el cerebro es que la verdad es un movimiento. Cada uno está abierto a una verdad diferente, pero ahí nos hemos salteado una etapa, que es la percepción de la vincularidad. ¿Sí? O sea, que haya múltiples ángulos acerca de la realidad es significativo si somos capaces de tomar contacto con la información que circula por esos múltiples ángulos y que eso nos haga mover de una manera interactiva. A ver, la imagen que quiero transmitir es esta. Nosotros hasta ahora veníamos pensando que hay una verdad que está allá, con un camino, y hay que entrar en el camino para llegar a la verdad, y se llega a esta verdad que es fija. ¿Sí? De pronto se corre un velo y se encuentran múltiples caminos. ¿Sí? En estos múltiples caminos todavía se sigue pensando que la verdad es fija. Claro. ¿Sí? La reacción es, no hay ninguna verdad. Claro. Ahora, complejicemos.
Este es un movimiento. Y es un movimiento interactivo y es un movimiento vincular, que se nos aparece con este juego caleidoscópico, porque todavía no sabemos cómo vincular. Como si estuviéramos todavía en experiencias de partes. ¿No? Exactamente. Y que todavía no hemos abierto en nosotros la completa profundidad de la mente humana. Acá estamos como en las fases primeras de experimentación. Vos antes decías, cada cultura tiene lo suyo. Sí, porque estamos en el momento en que estamos viendo esto. Ahora uno puede pensar, dentro de cuántos años habrá una hibridación de todas las biológica, de todas las culturas y civilizaciones, se van a mezclar todas las mentes. Claro. Recién ahí podemos decir, este es un humano terrestre. Nuestro sistema inmunológico es muy vulnerable y es alérgico. Apenas aparece lo nuevo, es una hiperreacción que rechaza. Para superar esto, entra una información que es muy compleja y que parece que me va a destruir. Y cada cultura hoy se siente prácticamente destruida por todas las demás. Desde el punto de vista del anhelo de protección de cada una, es una intoxicación masiva, es una pandemia cultural. Cada cultura siente que se extingue porque no sabe cómo articularse, siente que colapsa. Está mutando. Está mutando, exactamente. Seguramente, yo creo que el artista, por su estructura psíquica, tiene un puente más directo entre el inconsciente colectivo, o sea, su contacto con el inconsciente colectivo lo lleva a expresarse y en consecuencia expresa rápidamente las reconfiguraciones del inconsciente colectivo. Porque, bueno, creo que es su posición en la red humana. En consecuencia, seguramente en el arte vamos a tener, creo que ya estamos teniendo. Sí, en la arquitectura, en la pintura. Y en la literatura. Nosotros la ciencia ficción, por ejemplo, todavía no es literatura seria, pero desde el punto de vista de la expresión del inconsciente colectivo, la ciencia ficción hoy dice muchísimo más que el cine catastrófico. Está... o que una novela intelectual que está sobre los mismos dramas psicológicos repetidos y repetidos, y quizás como valor formal literario sea muy superior, pero como captación y expresión de una dinámica profunda de lo que está sucediendo en nosotros, estamos muy lejos. Digo, la ciencia ficción está elaborando la relación entre el humano y la máquina. Este es un nuevo vínculo que tendremos que enfrentar. La literatura intelectual, la máquina todavía no forma parte de la Tierra. Y decir que la máquina no forma parte de la Tierra creo que es una unilateralidad muy grande hoy. Pero bueno, el inconsciente colectivo todavía está haciendo esfuerzos. O sea, en el cine más hollywoodense, en la ciencia ficción, esto parece más claro porque es más libre de expresar inconsciente colectivo. El arte significativo parece siempre de vanguardia, o sea, no es el más masivo. ¿Por qué? Porque está expresando una reconfiguración del inconsciente colectivo en la cual todavía resuenan pocos. Y el que capta más inconsciente colectivo tiene menos energía para darle una forma muy pulida. A mí me parece que en esto tenemos que enfocarlo nuevamente como acción y reacción. La comunidad humana ha venido durante milenios persuadiendo a sus miembros de canalizar la energía de cada uno
en una dirección ya preestablecida por la comunidad. En ese sentido, la importancia de la ley y de los planes colectivos necesita el ejercicio de una gran fuerza de voluntad que obedece a una autoridad para canalizar los pulsos de tendencia divergente y hacerlos converger en una misma dirección. Tenemos que darnos cuenta el esfuerzo que ha sido para la especie humana aprender a coordinarnos. Aprender a coordinarnos, si uno observa hoy una ciudad, es una maravilla de coordinación, ¿no es cierto? De cientos y miles de seres humanos que están coordinados, en lo cual toda la tradición y toda la experiencia humana lo logró a través del refuerzo de la fuerza de voluntad, que es obedecer a una autoridad externa y en un siguiente paso evolutivo generar una autoridad interna que obligue a ese ser humano a no dispersar su energía y a canalizarla siempre en la misma dirección. Es decir, el tema de la autoridad y el tema de la voluntad son una sola cosa. Claro. Y el tema del esfuerzo y el sacrificio y postergar una satisfacción inmediata por una satisfacción posterior, pero que en realidad esa satisfacción posterior es el premio que da la autoridad externa o la autoridad interna a ese logro de haber podido sostener en el tiempo la energía sin dispersarla. Esto ha sido un enorme aprendizaje, claro, para canalizar energía. Pero ha sido un principio civilizatorio, ¿no? Como las civilizaciones... La civilización ha dependido de eso, digamos, ¿cierto? Ese principio, que es un principio, bueno, casi podría decir militar, de convergencia de energía, tiene un gran poder de estabilización, pero tiene una gran dificultad para lo creativo, porque en cada psiquismo lo que prima es la autoridad. La autoridad externa o la propia autoridad, que dice, bueno, voy a seguir este camino y no otro, en el sentido de que hay alguna conclusión anterior, que en algún momento, por alguna razón, yo me propuse eso, y ya no estoy abierto a la información que viene, que me pueda flexiblemente hacer descubrir otra cosa. Es decir, cuando la autoridad y la voluntad predominan, hay poco contacto. Hay mucha cohesión. Hay mucha cohesión y hay mucha exclusión de información, claro, y poco contacto interno y externo. ¿Por qué? Porque estoy excluyendo información que me podría desviar. No solo información externa, sino información interna, psíquica, más creativa. ¿Sí? Este sistema, que evolutivamente ha sido necesario, en un contexto de superpoblación, tiende a ser mecánico. Es como un mega ejército, claro, en el cual cada cual cumple una función, obedeciendo a esta autoridad interna externa, y se coordina en muy baja creatividad. Claro. Entonces, una de las paradojas que tenemos que aprender a sostener es que para que haya un salto evolutivo, tiene que ser cuestionado este sistema de autoridad. El primer cuestionamiento que hacemos siempre es reactivo. Es el rebelde, digamos. Ahora viene el rebelde. Claro. Ahora nos rebelamos a toda autoridad, nos rebelamos a todo esfuerzo, nos rebelamos a todo premio no inmediato. Entonces estamos en una etapa donde la satisfacción inmediata del pulso y del deseo se impone como ola, ¿sí? Creo que esta es una reacción a lo anterior. Creo que la oscilación importante para percibir en esto es el cuestionamiento a la autoridad como sistema de funcionamiento humano.
creo que la pérdida de energía es que es una reacción. La integración más madura de ambos polos va en la dirección de poder cuestionar la propia autoridad interna que está dada por las conclusiones anteriores que uno sacó y la incapacidad para tomar contacto realmente con lo que está pasando. En la medida que cada ser humano toma mayor contacto con lo que está pasando y se pone más creativo, puede descubrir no el esfuerzo ni el placer como mecanismos de funcionamiento, no el esfuerzo que es la postergación del placer para obtener un premio al final, es un placer postergado, o el placer inmediato en realidad, ¿no es cierto? Puede descubrir algo muy diferente que es lo que vamos a llamar la pasión creativa, moverse apasionadamente y creativamente, porque exactamente, por contacto, porque se produce un contacto interno y externo y una mayor vincularidad, y eso entonces la palabra sacrificio ya no aplica, la palabra esfuerzo ya no aplica y la palabra placer inmediato o descarga tampoco aplica. Es otro contexto, ¿no? En el que no hay ninguna pelea con la autoridad, no hay ninguna reacción. Y todos sabemos que cuando hay apasionamiento y conexión, no hay sensación de esfuerzo, voluntad, ¿no? Y no hay tampoco sensación de fuerza, de ejercicio de la voluntad, aunque en realidad, visto desde afuera, la persona expresa una cantidad de energía enorme y no se está distrayendo con otras cosas, pero no lo hace por represión, porque hay una autoridad externa o interna que le dice no hagas esto, no hagas aquello, sino el propio dinamismo del apasionamiento y del contacto creativo genera un cauce que es libre. Un motor de energía, ¿no? Un motor de energía, que es exactamente, propio, ¿no? exactamente. Pero tenemos que comprender que en el proceso evolutivo anterior, la sociedad humana ha minimizado la posibilidad de acceso de cada cuerpo a su verdadero caudal de energía. Lo ha minimizado para poder manejar una cantidad de seres humanos convergiendo su acción en objetivos comunes. El polo opuesto dice, bueno, pero nuevamente, como si cada uno hace lo que quiere, entonces todo se dispersa. Claro, es un caos. Sí, cada uno hace lo que quiere porque es placer inmediato, que tampoco es conexión profunda con la creatividad. Porque si cada uno hace lo que quiere desde la creatividad, que cada uno haga lo que quiera, porque esto es lo correcto, que cada uno haga lo que quiera desde la pasión creativa. Y ahí la sociedad va a funcionar con toda seguridad, sin necesidad de sacrificio y de esfuerzo, no en el sentido de facilismo, sino en el sentido que lo creativo no tiene nada que ver con el esfuerzo. Aunque uno trabaje 18 horas, si está creando, no lo hace con esfuerzo. Claro, lo hace con pasión. No hay esfuerzo en la creatividad. O sea, la creatividad es un paradigma completamente nuevo al que tenemos que comprender que colectivamente la mente antigua le tiene mucho miedo a la creatividad.